Bueno, ¿qué tal? El día de hoy estamos con un personaje que hace referencia a la historia. Durante su carrera ha jugado para alrededor de 12 equipos. Actualmente se mantiene entre los jugadores en la historia de la MLB, que ha jugado para más organizaciones, llamado también el poeta. Con nosotros el día de hoy, Miguel Batista. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por el tiempo, porque sé que es algo que está un poquito difícil de controlar. Bienvenido. No, gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Antes de iniciar en temas de pelota, nutrición y todas esas cosas, el poeta, ¿de dónde viene el poeta? ¿Por qué el No, poeta? ese seudónimo me lo pusieron en el año 2000 por ahí. Yo publiqué un libro para ese tiempo y el sobrenombre me lo puso el dueño del equipo que yo jugaba en Liga de Invierno, Daniel Aquino. No sé en qué manera fue que lo dijo, pero él lo dijo en una entrevista, no, porque él es escritor, poeta, qué sé yo qué, y de ahí entonces se me quedó el seudónimo y más nunca me lo han podido quitar. Pero dentro de la información de su biografía encuentro un poco de información que hace referencia al hecho de que fue poeta y también un poco filósofo. Veo aquí el título de Sentimientos en blanco y negro. ¿Me estoy equivocando? No, ese fue el primer libro que yo publiqué, que fue el que te estaba haciendo referencia que decía Daniel Aquino, eso fue en el 2000. Después de ahí yo he publicado muchos más, pero lo que pasa es que lo primero que publiqué fue poesía y de ahí seguí publicando otro tipo de libros. Después llegué a ser el primer jugador en la historia que escribía y jugaba en ESPN Deportes. Wow. El primer jugador sí, que se tiene conocimiento de que lo hacía en la MLB mientras jugaba en las Grandes Ligas. Miguel Batista viene directamente de República Dominicana. ¿De qué ciudad exactamente? ¿De qué pueblito? ¿De qué parte? Mira, eso es pues, un poco difícil. Yo soy nativo de San Fernando de Montecristi, pero Ok. yo crecí en San Pedro, nací y crecí en San Pedro de Macorís, pero eso, mi familia somos todos de allá, de Montecristi. Yo llegué a San Pedro de Macorís casi cumpliendo 5 años de edad. No, y ahí me quedé hasta que el béisbol me sacó de ahí porque ya tenía que vivir en otro lugar. ¿A qué edad comienza en el mundo del béisbol? Mira, yo empecé a los 15. Yo hacía primero era taekwondo, después hacía gimnasia olímpica por muchos años y antes del béisbol jugaba baloncesto, ya a mediados de los 80. Entonces, en el 85 para el 86 comencé a jugar béisbol. ¿Quién se da cuenta? ¿Quién dice, no, espérate, aquí hay algo? Este muchacho tiene los dotes, puede pichar, puede lanzar. Este Lo, muchacho puede lo ser más, grande, lo más extraño fue mi vecino. de verdad. Mi vecino era receptor de ligas menores de los Orioles y yo le pichaba vitilla a él para que bateara. Y él viéndome pichar vitilla me dijo, ¿tú nunca has ido a un play? Yo, no. ¿Quiere ir? Está bien. Y me dio guantes, zapatillas, me quechaba. Y hasta me llevó al trayado donde me firmaron también. ¿Y a qué edad firma su primer contrato profesional? A los 10 días después de cumplir 17 años. El mismo día que empezaban los exámenes de la universidad. Yo estudiaba turismo en la UCE en 1988. Y por obra de Dios ese día se suspendieron los exámenes. Yo había ido al trayado donde me llevó mi vecino y el señor me dijo, tienes que ir a Luis de la capital. Y yo le dije, bueno, esto está difícil, pues yo tengo examen de cuatrimestre y mi mamá no negocia la universidad. Y por algo pasó, que el profesor dijo que no iban a dar los exámenes y pude ir al trayado en la capital y fui en la mañana y en la tarde me firmaron. Eso ya estaba escrito que iba a ser así. Sí, ¿cómo era la alimentación de Miguel Batista en el momento en que estaba siendo trayado? Por ejemplo, que iba a un showcase, una cuestión, ¿cómo era tu alimentación? Para ese tiempo no se tomaba en cuenta todas las cosas que hoy los especialistas como tú que tenemos en el oficio pueden recomendar a los muchachos. Nosotros lo que sí comíamos, que era ya parte de la cultura de San Pedro de Macorís, era mucho la harina de maíz, la harina de trigo, porque se comía como es parte de la herencia de los ingleses, de los cocolos de San Pedro, mucho el bollo, la harina de maíz con dulce, la yaniqueca, los domplines, es una de las cosas que más uno comía. El famoso locro dominicano que no se queda de ningún lado, pero era, si tú te has dado cuenta ya que tienes mucho tiempo viviendo en República Dominicana, te das cuenta que por regiones hay un tipo de comida que prevalece. Por ejemplo, yo nunca había probado el chenchen con chivo hasta que fui al sur y ya fui después que tenía casi 50 años de edad. Pero en otros lugares del país comen cosas diferentes, como yo llegué a San Pedro a los casi 5 años de edad
estuve siempre influido por esa cultura cocola que había en San Pedro y eso era lo que mayormente nosotros consumíamos. ¿Tenía la posibilidad en esos momentos de hacer sus 3 platos de comida al día? Sí, gracias a Dios yo venía o vengo de una familia de clase media alta. Mi mamá era secretaria bilingüe en los años 70. Mi padrastro trabajaba en el Ingenio Porvenir, era director de compra en el Ingenio Porvenir. Y gracias a Dios tenemos la posibilidad de comer lo que uno quería para ese tiempo. Pero, como te dije, eso era la costumbre, era la cultura y eso es lo que uno consumía. No habían esos intensos estudios de ahora que se han hecho para saber qué es más provechoso para un atleta, especialmente en la edad del desarrollo, cuando es quizás la edad más importante en un atleta joven. Saber qué alimentarlo, qué le puede ayudar, cuántas calorías, cuántos aminoácidos necesita y todo ese tipo de cosas que ustedes siempre le recomiendan a los muchachos. Pero para ese tiempo uno simplemente comía lo que había o lo que uno deseaba. Y en el momento que hace su primera firma, entra, supongo yo, como me está explicando Mauri Telemaco, ¿no? Que estaban iniciando también los complejos en el país. Entra a un complejo profesional. Esa transición, por ejemplo, de la comida que se encontraba en el complejo, ¿era muy diferente a lo que usted ya estaba acostumbrado en casa o era más o menos igual? Bueno, era diferente porque tenía como decimos, un calendario, ¿no? Los viernes casi siempre era esto, los lunes, pero no era muy diferente. La única diferencia era que en la escuela de Montreal, que fue donde yo firmé, la comida era excesiva y tú comías hasta que no quisieras más. No sé, como en tu casa, que sea, mira, nosotros cocinamos una libra de arroz para todo el mundo y se acabó. Ahí no, ahí tú te daban comida hasta que tú dijeras que ya no quieres más. Pero el entrenamiento también era diferente. Nosotros teníamos a veces 2 entrenamientos al día. Uno nos lo daban los coaches hasta cierta hora de la tarde. Entonces nosotros los que vivíamos en la pensión teníamos toda una tarde libre, no encontrábamos qué hacer, pues entonces nos poníamos a correr y a swing extras y a hacer pesas o hacer algo porque teníamos toda la tarde y principio de la noche sin hacer nada. Pero en ese tipo la alimentación era mayormente era en cantidad, no era en calidad estudiada ni balanceada ni nada de eso. Sí, se buscaba, como comentaba en estos días, llenarse, tener la barriga como un tirapiedra, ¿no? Pero mayormente, bueno, mira, yo tuve ese problema. Yo era de los pocos jugadores que la organización siempre quería que yo engordara. Yo decía que yo no engordo ni que me maten. Yo vengo de una familia que mi papá era campeón de judo, mi tío fue campeón nacional de lanzamiento de jabalina por muchos años. Y era el tipo de metabolismo que yo tenía. Yo vine a subir de peso después de los quizás 35 años, Wow. pero yo siempre me mantuve en 370. Después que empezamos ya el programa de pesa activo en el béisbol, porque antes era prohibido hacer pesa. Después del 1992, que nos la Ryan convenció al mundo del béisbol que las pesas eran buenas para los lanzadores, entonces es mandatorio hacer pesa. Subía hasta 90 ya cuando tenía como 30 años, pero al principio nosotros casi siempre nos manteníamos todos dentro del mismo peso. En ese momento que cambia el béisbol, por ejemplo, implementan los nuevos entrenamientos con el gimnasio, ¿también cambia un poco la alimentación o se mantuvo igual la parte de la alimentación? ¿Agregaron No, no, suplementos? ¿No agregaron? yo creo que la alimentación, no, no, la alimentación para nosotros vino a tomar plano ya cuando ustedes empezaron a hacer un poquito más de presencia, diría yo que en los campos de entrenamiento, en las opiniones de los directivos de ligas menores, a finales ya como del 2010, 2009 por ahí, porque nadie tomaba eso en cuenta. Lo que sí se nos damos cuenta que cuando más demanda física había con el levantamiento de pesas, más la práctica y la demanda del juego, los jugadores comían más, pero la supervisión de todo lo que es en realidad una alimentación propiamente balanceada para un atleta, eso no llegó como hasta principios ya del 2010, a finales de 2009, porque ya se había hecho énfasis en ese sentido y se estaba buscando desde los entrenamientos empezar a hablar con los jugadores y regularlos. Porque si te fijas bien, este es uno de los pocos
deportes de los cuales yo siempre he sido emisario, que es el deporte más generoso del mundo. Aquí no hay un estereotipo. Tú puedes ser pequeño y ser una superestrella. Puedes ser delgado y ser una superestrella. Puedes ser gordo y ser una superestrella. Y es uno de los pocos deportes que puedes encontrar este tipo de cualidad. Es generoso, Miguel, me da un poco de risa porque es generoso para todos ustedes los jugadores, para nosotros los especialistas un poco tedioso. Porque sí es verdad que como hay mucha Bueno, imagínate, variabilidad, lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos tenido problemas con algunas opiniones cuando vienen así de la organización, mira que queremos que tú rebajes, que queremos... Nosotros siempre entendimos el famoso dicho de los viejos que decía, si tú le quitas la joroba al camello, va a dejar de ser camello. Y muchos jugadores eran buenos atletas aunque eran gordos, defendían bien su posición, eran rápidos. El problema es cuando tu peso te trae problemas para jugar tu posición ofensiva o defensiva. Por ejemplo, Bartolo Colón siempre nos dijo a nosotros que él era gordo de nacimiento, pero Bartolo era un excelente atleta. Bartolo, tú no le podías tocar la pelota que era out seguro. Habíamos jugadores que, en el caso de Prince Fielder, que una vez trató de ser vegetariano para ver si podía bajar peso, pesaba 310 libras, pero él era un cornerback, creo, del fútbol americano, y con todo ese tipo volaba. Pero cuando trató de adaptarse a una dieta simplemente vegetariana, ya no tenía la fuerza de bateo. No era el mismo jugador que se conoce, entonces tuvo que volver a lo que él era. Tenemos otros casos de lanzadores que, por ejemplo, hay un famoso caso de un dominicano que él por costumbre toda la noche comía arroz con huevo y tenía muy buena recta, 96, 97 millas, y un día el equipo habló con el nutricionista y dijo que él no podía comer eso. Y se lo quitaron y bajó de 97 a 87. Y él dijo, mire, yo lo siento mucho, yo voy a volver a mi arroz con huevo. Y el tipo volvió a ese arroz con huevo y le volvió la recta. ¿Por qué? No sé. Pero ese tipo de cosas nos ha pasado. Pero también hay sus historias exitosas donde, por ejemplo, hay jugadores que han sido guiados de una forma profesional con buen nutricionista y se ha llegado a que el jugador haya podido mejorar su posición. Casos como eh, tú conocerás el caso de Sandoval, el venezolano, que una vez vino con 25 libras de más, eso es inaceptable. claro. Él sí está bien, él era una persona gordita o rellena, como le decimos nosotros, pero cuando ya se sobrepasó, ya no era el mismo jugador, ya no tenía el mismo alcance, no tenía la misma intensidad como jugador, entonces hubo que hacer una intervención de un profesional donde le ayudaran a bajar esas libras de más que tenía para que volviera a ser el pelotero que la organización tenía. Creo que, Miguel, eres la primera persona que lo describe de manera sencilla y que se puede entender, porque siempre veía yo que el pelotero en sí, el beisbolista, no puede entrar en una dieta de estas que se ve famosa, la pechuga de pollo, atún, porque tienen sus rutinas nutricionales. Y el hecho de tú cambiar un poco sus costumbres afecta incluso eso que estabas comentando, que las millas, que la producción de fuerza, porque Sí, al final el el béisbol es rendimiento. una disciplina de producción de fuerza, necesitamos impacto. Bueno, lo que pasa es que, bueno, quizás ya en el caso tuyo como profesional de la materia puedes darle diría yo, una luz a mucha gente que no entiende eh, la demanda física del deporte. Por ejemplo, hay dietas que tú la puedes hacer fuera de temporada, pero hay unas que no la puedes hacer. Por ejemplo, si tu meta es necesito bajar 10 libras porque necesito, por ejemplo, bajarle un poco a la barriga que tengo o necesito subir los brazos, más músculo. Eso es una dieta muy diferente a la que vas a hacer de temporada. Tú necesitas tu energía física porque la demanda de poder de este deporte es muy fuerte. También el horario para poder comer en horas regulares también es muy difícil de seguir porque a veces entramos al estadio a la 1 de la tarde y no sabemos a qué hora vamos a llegar a la casa. Y cuando entonces hay lluvia o hay algo que detenga el juego, ya pues todo cambia. Pero en el caso de jugadores, por ejemplo, donde son asignados a un profesional de la materia, como es el caso tuyo, donde dicen, mira, fulano, necesitamos que suba de peso. No es que se ponga gordo, eso es lo que muchos jugadores no entienden, es que tú subas tu masa muscular de una forma proporcional para que tu desempeño sea más fuerte. En el caso, por ejemplo, de los bateadores,
fulano tiene las manos rápidas, pero entonces está poca masa muscular detrás del bate que la bola muy pocas veces se va. Nosotros queremos que si él sube su masa muscular, o sea, es pura física, mientras más masa muscular haya detrás del bate, le va a ser más fácil sacar la pelota del estadio porque él es buen bateador, pero necesita la masa muscular para que no sea haciendo swing, como decimos nosotros, con toda su fuerza para que pueda sacar la pelota. Y viceversa, cuando es un jugador que es sumamente pesado, dice, está bien, tú le pegas bien a la bola, pero entonces no anotas de primera con un doble, hay que pegar un triple o un jonrón, y necesitamos que puedas tener un poquito más de velocidad de movimiento para que el jugador que batea detrás de ti no tenga que preocuparse en sacar la pelota para poder tener carreras empujadas. O sea, hay muchos casos específicos donde la expertise de un buen profesional de la materia de la nutrición puede ayudar a un atleta a llegar a un nivel más alto. Sí, sin duda creo que el béisbol se puede relacionar mucho a la famosa fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, porque literalmente son jugadores robustos que necesitan el impacto, pero necesitan esa velocidad también que estabas comentando. Miguel, Yo lo que siempre he pensado, que el jugador tiene que pensar, al igual que el nutricionista, vamos a trabajar con lo que tienes. exacto. Este es tu talento, no podemos quitarte eso. Eso es lo que te trajo aquí, eso es lo que te tiene en la palestra del deporte. Vamos a ayudar a que tu talento se maxifique. Y eso es lo que muchos muchachos a veces no entienden. Y a veces muchas organizaciones no entienden. Que como yo te decía, nosotros hemos tenido jugadores que han sido jugadores con sobrepeso, pero son excelentes atletas. Y es lo que aprendimos de muchas de las grandes glorias del béisbol pasado. Decía, ok, él batea con fuerza, sí, corre bien, sí, tira bien, sí, ¿para qué tú quieres que rebaje? Si tú me dices que le falta algo, ok, no, entonces hay que buscarle a alguien que lo pueda ayudar en ese sentido. Pero si el jugador eh, cumple con la demanda física del deporte, lo que tú tienes entonces que monitorearlo, que no se pase, porque esa es como te digo, es su naturaleza, es su talento natural, que puede hacerlo porque él tiene esa capacidad física de hacer eso. Y quizás eso ha sido mucho de las barreras donde ha venido el problema entre un jugador y una organización. Acorde a lo que comentabas, por ejemplo, de la variabilidad en lo físico en el béisbol, que es un deporte muy generoso, yo puedo ver como especialista y he tenido la experiencia de que la mejor fórmula es trabajar bajo el parámetro que le funcione a ese jugador en específico. No parámetros generales, sino en este peso tú te sientes bien. No nos vamos a enfocar en el hecho de que pierdas mucho peso porque eso puede afectar el rendimiento, tampoco que estés tan alto porque afecta el rendimiento. ¿Sabes que ahora que mencionas eso, a mí me pasó algo muy interesante? Cuando llegué ya a tener más edad, pues los jugadores antes jugábamos hasta edades más avanzadas, de los 40. Me acuerdo hablando con Mariano Rivera, él me decía, mira, acuérdate siempre que nosotros los que ya estamos llegando a edad y tenemos la demanda física de ser relevo corto, o sea que vamos a tener más participación que cualquier otro lanzador porque no estamos todas las noches. Con la edad tienes que fijarte mucho en tu peso corporal, porque mientras más edad es mejor menos peso. Ya no tienes la misma energía, ya tus células madres no se rejuvenecen tan fácil, no hay ese ciclo de la célula para que te puedas sentir al otro día con la misma capacidad de energía y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Muchos jugadores a veces quieren seguir la misma rutina que han tenido cuando tenían 25 años y ahora están llegando a los 40, no es lo mismo. Tu alimentación tampoco no es lo mismo, tu estómago no responde de la misma manera cuando te levantas. Algo que aprendimos de grandes lanzadores como Tom Severs, que escribió en su libro El arte de lanzar, eso lo escribió él en el 85, si mal no me equivoco. Y él hablaba de la importancia de saber qué comer la noche, el día que vas a lanzar. Dice, por ejemplo, cuando vas a lanzar no quieres tener el estómago lleno porque entonces toda la sangre y la energía del cuerpo se concentra en el estómago y te va a faltar sangre en el cerebro. Trata de comer algo como temprano, como pasta o mucha ensalada, que algo que te vaya a durar mucho en el estómago y que no te vayas a sentir que te estás muriendo de hambre a la hora del juego. Y así tu cerebro pueda usar toda la energía que pueda usar para tú concentrarte en ejecutar tu plan de juego. Cosas que yo nunca le había tomado en cuenta hasta que no lo leí. O sea, estamos hablando de uno quizás de los lanzadores más influyentes en la historia del béisbol, de la era moderna.
y me resultó muchísimo en mi carrera porque entonces entendí qué tan importante era ese tipo de preparación. A veces nosotros pensamos que es la preparación física y la preparación mental, pero la física depende mucho, igual que cualquier vehículo, del tipo de combustible que le pongas. Entonces ahí cuando empecé a leer libros de grandes jugadores, encontré esto de Tom Seaver y me ayudó muchísimo a cómo a poderme preparar para los juegos donde me tocaba abrir. Y acorde a esas lecturas, Miguel, Miguel Batista tenía una rutina nutricional. Llegaste a desarrollar una rutina que tú decías, bueno, voy a comer, por ejemplo, Paul Skin hoy en día consume un plato de pasta carbonara antes de pichar. ¿Tenías tú algo parecido que hacías antes, durante o después de ejecutar el picheo? No, no, lo que pasa es que Skin es un lanzador abridor la temporada entera. Yo no, yo a veces tenía que relevar hoy y al otro día me tocaba abrir porque alguien estaba enfermo. O me El decían, tiempo mira, variaba. tú abriste ayer, pero tú puedes tirar un inning hoy porque fulano, que es el cero main, no está bien del brazo. Entonces yo tenía que adaptarme tanto en mi entrenamiento físico como en mi alimentación de acuerdo a lo que yo pensaba que podía pasar. Porque había jugadores, por ejemplo, en el 2010 yo era el relevo largo de los Nacionales de Washington. Y yo sabía que de los 5 abridores habían 4 que yo no sabía si yo iba a empezar lanzando desde el mismo primer inning, porque nadie sabía si iban a durar 1 o 5 innings. Entonces mi alimentación tenía que ser, que se cambiaba el horario, se cambiaba también el tipo de alimentación, porque puede ser que hoy yo empiece en el primero. Solamente cuando pichaba el Iván Hernández, que era el único que teníamos la seguridad que por lo menos iba a durar 5 innings. Ya ahí yo sabía más o menos cómo adaptar mi entrenamiento de pesa, mi alimentación. Sabía que quizás podía tener un poco de descanso, todo ese tipo de cosas. En el caso ya, tú como especialista en la materia, sabes que cuando tienes un tipo de jugador que tiene una demanda física diferente a la de otro, tú tienes que decirle, bueno, mira, si tú necesitas para recuperar tu cuerpo, si eres un tipo que por ejemplo, en el caso mío, puedes pichar 5 hoy, vas a descansar un día y puede ser que abras otra vez. En este día de descanso, tú necesitas, vamos a suponer, reponerle a tu cuerpo todos los electrolitos, todas las vitaminas, cierto tipo de proteínas, porque vas a descansar hoy, pero mañana puede ser que juegue. No es como un abridor que al otro día lo que le toca es hacer pesas y correr, luego descanso, quizás tira al bullpen y luego lanza los 2 días. O sea, esos tipos tienen una rutina en un itinerario, como decimos nosotros, escrito en piedra, porque eso es lo que va a pasar cada 5 días, a menos que, como decimos, causa de fuerza mayor. Pero en el caso de los relevistas, y mayormente los relevistas, es un poco difícil. Tú tienes que conocer muy bien qué tipo de equipo tú tienes, qué tipo de lanzadores tú tienes. Y mucha gente tampoco toma en cuenta que no es lo mismo la alimentación de un lanzador que puede ser de un jugador de posición. Todo eso toma peso al momento de tomar la decisión para cómo crear un buen sistema de alimentación para un jugador de béisbol. ¿En qué año tienes la oportunidad de viajar hacia los Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese proceso? Que el sazón, por ejemplo, de ellos es muy distinto al de nosotros. La comida Ah, es un poco diversa. 1900. No, para nosotros fue difícil. Yo, por ejemplo, nunca he sido, ni seré, como si ya a esta edad no lo soy, nunca he sido muy amante del cornflakes. Y muchos de los muchachos acá les gustaba su cornflakes en la mañana, el pancake. Yo estaba acostumbrado a mi desayuno Mangú. latino, y cosas así. Para nosotros, o sea, para los americanos es muy común el típico almuerzo de ellos de huevo, con pancake, con bacon, con todo ese tipo de cosas. Nosotros somos diferentes, a ellos también son muy, digamos, nosotros aferrados a las cenas tempranas. Quieren cenar a las 5 o 6 de la tarde, nosotros no. El dominicano come a las 5, ya a las 7 de la noche tiene hambre. Y a las 10 tiene hambre, o sea que va a comer 3 veces antes de acostarse. Y fueron de las cosas que nos fueron costando. También el tiempo de juego. Aquí, cuando estábamos en Dominicana, simplemente jugábamos de día. Ya llegamos aquí, va subiendo de liga, cambian los horarios, empiezas a jugar de noche, las cosas van cambiando. Las posibilidades de nosotros antes de la Liga Menor eran diferentes ahora. Eh, Mayormente nosotros siempre hemos usado eso como relajo, ¿verdad? Como se dice, pero casi tú le puedes preguntar a cualquier jugador de Liga Menor y se sabe todos los menús de todos los restaurantes de comida rápida. Ya ella dice, no, no, dame el número 3 y que no le eche pepino, que ya yo sé lo que quiero, porque ya estamos, es la comida que podemos costear cuando estamos en ligas menores. Muchos de los muchachos, tú le puedes preguntar desde Kentucky Fried Chicken hasta Burger King, todos los menús y se lo sabe.
¿Tenía Miguel Batista un restaurante de selección por excelencia? ¿Siempre iba al mismo o lo Sí, rotaba? sí. Cuando estamos aquí ahorita, porque ahora, después de hace más de 20 años, volví a la ciudad de West Palm Beach. Aquí había un restaurante que se llamaba Don Ramón. Era el Don único Ramón. restaurante cubano que había aquí, el latino. Y ahí íbamos todos. Ahí tú encontrabas a cualquier tipo de jugador latino, mayormente a los campos de entrenamiento. A veces te encontrabas alguna de las superestrellas de nosotros comiendo ahí, porque era la única estación de comida latina que podías encontrar en West Palm. No, y ahora hay una cantidad de opciones, pero antes solo teníamos una. Y cuando la situación estaba un poquito, tú sabes, un poquito compleja, ¿tenían la posibilidad de cocinar dentro de los hoteles, dentro de los complejos? Los hoteles no, pero te voy a decir algo, la gente quizás no lo ha apreciado, nunca se ha enterado, pero como dice el dicho que, perdón, la necesidad es la madre de las invenciones. Muchos de los jugadores tuvimos que aprender a cocinar. Y te voy a decir algo, hay muchos jugadores, yo una vez me acuerdo cuando escribía para ESPN, como te dije, escribí un artículo sobre el arte culinario de los jugadores y cuáles jugadores son conocidos en toda la liga por ser excelentes cocineros. Que muchos de nosotros peleábamos por ser el compañero del cuarto, porque el tipo tenía unas manos mayormente para nosotros los que no sabíamos cocinar, imagínate, ese era el tipo que nosotros siempre queríamos vivir en el mismo apartamento con él. Pero sí, eso nos forzó a muchos de nosotros a tener que aprender a cocinar, a aprender muchas cosas que en nuestros países no hacíamos. Y como te digo, aunque el sazón era un poco diferente porque no encontraba los mismos condimentos, pero era, bueno, o es una de las partes de la vida que quizá uno ahora valora más. Sí. Ya uno ha entrado en edad y empieza a ver hacia atrás lo que fue su carrera como profesional. Yo necesito que tú me aclares una duda, porque yo tengo esta duda desde hace días. Aparentemente, uno de esos atletas que era famoso por sus manos y la magia que hacía en la cocina era Mauri Telemaco. ¿Qué me puede decir de Ah, ese? sí, ¿Qué me oye, dices? Mau, yo me acuerdo de un pelotero dominicano una vez que lo invitó a Mauri a comer, estábamos en Triple A y uno de los muchachos, eso es casi siempre costumbre, cuando van a jugar latinos, amigos tuyos a tu ciudad, tú después del juego le dices, te voy a invitar a mi casa que vamos a comer. Y me acuerdo de uno, de un dominicano que después que se paró como 3 veces a repetir, y nosotros nos quedábamos mirando cada vez que el tipo se paraba y venía con un plato de comida, con una montaña, y a la tercera vez que se dio cuenta que lo estábamos mirando, lo único que dijo es que este moreno cocina bueno. ¿Tenían ustedes su sistema, por ejemplo, establecido? Por ejemplo, Miguel friega, Amauri cocina, Ah, sí, sí, este sí, va a no, comprar no, los no. ingredientes, ¿o cómo era? No, había jugadores que, por ejemplo, uno que era también conocido era un jugador de la Romana, también se llamaba, o se llama Antonio Alfonseca. Y él, todo el que era su compañero de cuarto, uno de ellos era Edgar Rentería. Y todo el mundo peleaba por ser el compañero de cuarto de Alfonseca, pero él le decía, claro, yo cocino, pero otro friega, yo no friego. Entonces ya todo el mundo sabía que aquí iba a ser su compañero de cuarto, tenía que encargarse de lavar los platos. Y son de las cosas que ayudan a uno a tener un poquito más de hermandad. Casi siempre nos repartíamos los oficios de- del apartamento. A alguien le tocaba limpiar, a alguien le tocaba fregar hoy, a alguien le toca sacar la basura. Pero son de las cosas que uno, hasta que no la vive, quizás no aprecia el trabajo de otra gente. Quizás cuando vayamos a nuestra casa, entonces apreciamos más a esa hermana que nos cocina cuando vamos, que tú le dices, mira, hermana, yo quiero, tú me puedes hacer un arrocito con pollo guisado y ahí entonces tú empiezas a apreciar porque ya tú sabes todo lo que ella pasa para hacerte. Y son de las bendiciones que a veces uno como jugador, la vida le hace abrir los ojos. ¿Crees que desde ese punto de vista, comparando esos tiempos donde, por ejemplo, ustedes se la buscaban, cocinaban y todo eso, a cómo son tratados los jugadores hoy en día, que tienen absolutamente todo, ¿con cuál de las dos se quedaría Miguel Batista? ¿Con esa experiencia donde él mismo se tenía que desarrollar, cocinarse sus cosas? ¿O te habría gustado, por ejemplo, algo más parecido a lo de hoy, donde tú sencillamente llegas y todo está ahí para ti? Bueno, mira, yo lo que viví fue una experiencia muy, aunque yo no soy de los que te puede decir a ti que no, yo nunca cambiaría nada, eso es mentira. Yo cambiaría muchas cosas, pero te puedo decir que mi experiencia fue muy buena, que muchas de las cosas que aprendí, a mí el béisbol me enseñó a ser un hombre,
Yo nunca había salido debajo de la sombra de mi mamá hasta que el béisbol no me sacó de mi casa. Pero muchos de los jugadores de ahora están recibiendo el precio que pagó la generación de nosotros y la generación que venía antes de nosotros. Fueron jugadores que se sacrificaron mucho sus carreras, muchos se impusieron ante el sistema y dijeron que no, que nosotros que teníamos que ser tratados de una manera más decente. Y yo estoy seguro que estos jugadores de ahora van a tener que pelear por mantener ese imperio. Ahora mismo todo el mundo ve la millonada que le pagan a los jugadores, las condiciones que tienen, pero no miran hacia atrás o nunca han visto que todo eso vino de sus antes que pelearon porque pensaban o entendían que necesitaban mejores condiciones. Muchos de nosotros firmábamos antes por $1,500, $500, $2,000. Ahora los muchachos, hay jugadores que firman hasta por millones de dólares, sin haber tirado una pelota nunca como profesional. Y todo eso ha sido gracias a la osadía de muchos de nuestros héroes del pasado que nos enseñaron a nosotros los sacrificios de este oficio para que nosotros lo lleváramos y se lo pasáramos a esta generación que está ahora. Y nosotros esperamos que ellos sigan peleando por ese derecho, por ese imperio que es el béisbol y se lo puedan pasar a generaciones venideras. Pero no fue fácil y que estoy seguro que no va a ser fácil ahora tampoco mantenerlo, porque tienen que luchar contra la oposición de los dueños, las nuevas reglas, las nuevas ahora los países en cuanto a impuestos y a muchísimas cosas. Ahora los jugadores viven debajo de un microscopio. Todo el mundo tiene un celular, donde quiera que va, eres una potencial noticia, ya todo el mundo te puede grabar, subiste a la red, nosotros no teníamos eso. Teníamos quizás más de libertad, pero no teníamos los beneficios económicos que tienen ellos. O sea, toda era tiene sus cosas que superar y de las cuales uno tiene que cuidarse. ¿Cómo te manejabas con el inglés? Cuando No, llegaste, ¿lo dominabas? no, no. No, yo sabía un poco. Como te dije, yo estudiaba turismo en la Universidad Celeste en 1988. Yo sabía un poco de inglés. Yo era de los pocos jugadores que iba a la clase de inglés cuando no tenía que ir. A mí me decían que ya yo no tenía que ir, pero yo iba. Y la misma profesora me decía, ¿por qué no estás aquí? Digo, no, que yo quiero mejorar, porque el inglés es un idioma muy diferente al idioma latinoamericano, al español o al castellano, como sea que hablemos nosotros, porque el inglés es un idioma fonético, es como suene, no es por lógica. Y era de la cosa que yo le decía a los muchachos, tú agarras tres palabras del diccionario en español y pones una detrás de otra y la gente te puede entender, pero tú haces eso en inglés y Negativo. olvídate que vas a estar más perdido que Adán el día de la madre. Fue de las cosas que yo pude ir aprendiendo con el tiempo. Me acuerdo 1994, nunca se me olvide, yo me senté enfrente de la televisión a ver el discurso de clausura de Bill Clinton. Y después que acabó el discurso, yo mismo me dije, pero mira, wow, yo entendí todo lo que ese tipo dijo. Y fue la primera vez en mi vida que yo no lo he hecho ni en mi propio país, sentarme a ver un discurso de clausura del presidente. Entonces, ya ahí ya yo me daba cuenta que ya yo había cambiado mucho en mi sentido de cultura, de adaptación, porque una cosa es tú conocer el idioma, otra cosa es tú conocer la cultura de un país, donde una expresión no puede tener sentido dentro de la lógica, pero dentro de la cultura es una de las cosas importantes que se puede decir. Y fue ahí donde empecé a darme cuenta que ya yo, en ese sentido, por lo menos le llevaba mucha ventaja a muchos de los jugadores latinoamericanos. En ese sentido que ya lo dominabas un poco el inglés y estuviste en el área de turismo estudiando un tiempo, ¿tienes un tercer idioma? ¿Dominas otro No, idioma? no, yo quería estudiar el otro día, pero entre el derecho y muchísimas cosas que tengo que estar leyendo, no, no es de seguir mi curso de japonés. Pero no, mayormente he tratado de seguir perfeccionándome en lo que sé de español y en el inglés. Entonces ya luego que me retiré, que me metí a la universidad y a estudiar derecho y todo lo demás, el derecho no deja tampoco mucho tiempo para estar leyendo sobre otras cosas. Tuviste una carrera increíble, de verdad que estoy impactado con todo lo que he leído. Es algo histórico, es de referencia, es de ejemplo. Quizás la pregunta que te voy a hacer es un poco tonta, pero ¿sientes que personal profesional en el ámbito del lado siempre ahí arriba de ti,
tu rendimiento habría sido otro, a pesar de que tuviste una carrera increíble, tu rendimiento habría sido distinto, habrías aprovechado eso para construir un poco más los conocimientos en cuanto a la nutrición, rutinas nutricionales, suplementación, hábitos de sueño, etcétera, etcétera. Mira, eso yo lo pensaba hace como 2 días. Cada que estamos, bueno, hoy terminamos el último campo de entrenamiento, el sindicato de jugadores, de reunirnos con nuestros miembros y informarles que va a pasar, lo que puede pasar dentro de las nuevas negociaciones. Y miraba a los nuevos jugadores de ahora. Y como te dije, yo soy de la gente que yo no voy a cosas que yo no siento en ese sentido. Yo hubiera cambiado muchas cosas. Si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, no tan solo hubiera tenido un asesor de nutrición, hubiera tenido un asesor. Yo siempre tuve un asesor físico. Mi entrenador y yo duramos 34 años juntos, hasta que el pobre se me murió hace 2 años. Pero yo siempre tuve mi entrenador físico conmigo, toda mi carrera. Hubiera tenido no tan solo un entrenador, un profesional de la alimentación, sino hubiera tenido de la psicología deportiva, hubiera tenido o hubiera pagado para haber tenido un consejero del juego. A veces la psicología deportiva no tan solo es la ejecución en el momento del deporte, sino es la preparación mental, que ahí es donde ya viene el profesionalismo fuera de la línea de caldo, que tienes una persona que te ayuda con la concentración, con la preparación mental, te ayuda con reacciones en cuanto a cómo puede afectar tu vida personal. Entonces está el coach mental del juego, el jugador experto que te puede decir, mira, en estas situaciones tienes que tener problemas con esto. Tienes que aprender a mirar esto, a mirar esto, a mirar esto, porque eso solamente lo sabe un jugador. Momentos donde tú tienes que aprender a leer de otro equipo, a aprender a cómo controlar la emoción de ir a ver con la base llena, el juego en el noveno, no querer hacer de más, y donde te dice, mira, busca esto, busca aquello. Y los jugadores, quizás nosotros los peloteros somos los peores en eso, pensamos que no lo necesitamos, pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver la diferencia que ha hecho la ayuda profesional a jugadores. Nosotros tenemos jugadores que han llegado al Salón de la Fama y lo han dicho que fue por su ayuda de su psicólogo, porque llegaron un momento donde tocaron fondo y pensaron que su carrera se acababa. Y tuvieron un profesional de la materia que los ayudó y pudieron marcar la historia. Ahora imagínate si hubiéramos tenido también esa ayuda de parte de la nutrición, no tan solo de la psicología, sino también de todo tipo de preparación que tuviera que ver con tu carrera. Sabrá de dónde hubiéramos podido llegar muchos de nosotros. Así mismo es, así mismo es. Es un complot de muchas cosas que al final te ayudan en todos los sentidos, tanto en el terreno como fuera de él. Miguel, un mensaje que le Ujú. quiera dejar a la nueva generación, a esos muchachitos que están en un trayado 5 o 6 semanas, esos que están entrando al complejo, esos que están llegando al complejo de Estados Unidos, todos esos muchachos que están pasando ese proceso, están pasando esa transición. ¿Qué mensaje le quieres dar desde el punto de vista no solo nutricional, sino desde el punto de vista de tu vasta? Que tome muy en serio su preparación. Eso es uno. Muchos de los jugadores siempre, como hemos escuchado, y yo lo escuché de grandes jugadores también. La gente siempre te está diciendo que tú tienes que pensar en qué va a hacer después de la pelota. No. Mientras tú estés en pelota, concéntrate en pelota. Invierte en ti, en ser mejor jugador. Si puedes pagarte un nutricionista, si puedes pagarte un psicólogo deportivo, si puedes pagarte lo que sea para ser mejor jugador, invierte en eso. Porque lo peor que puede hacer un jugador es tratar de jugar béisbol teniendo un negocio fuera de la pelota, que no lo deje jugar pelota porque el negocio le trae problemas. Entonces tú estás tratando de lanzar y pensando que todavía no te han entregado un apartamento que compraste, todavía ese tipo no te está finca bien y tienes un problema porque estás perdiendo toda esa plata, entonces no vas a poder jugar bien. Tú vas a tener suficiente tiempo para invertir en cualquier negocio después que te retire la pelota. Pero mientras tú estés en pelota, dedícate a la pelota. Invierte en ti, en ser mejor jugador, en todo lo que te pueda ayudar, física, mental, nutricional, espiritualmente, como sea. Cualquier inversión que tú haces por ser mejor jugador, al final del camino va a dar resultado. Porque a esto que tú estás dedicando, o sea, dedícale todo tu tiempo, todas tus finanzas a ser mejor jugador. Y para cerrar la entrevista con broche de oro, el plato preferido de Miguel Batista. ¿Cuál es tu comida favorita?
Bueno, últimamente, porque ya estoy en edad, me lo han prohibido mucho la cantidad, no en sí. A mí siempre me ha gustado el arroz, de todos colores, blanco, amarillo, en ensopado, en sancocho, en risotto, como sea. Pero lo he ido controlando ya mayormente. Ahora a esta edad estoy escuchando un poco más la nutrición, no te dice, ok, tienes que balancearlo un poco con la ensalada, tienes que balancearlo un poco más con... uno de los consejos que ustedes siempre han dicho, que ¿cómo se llama? Nosotros aquí en Estados Unidos se le llama una regla de dedo, o sea, como una expresión que te va a dejar saber que vas por el buen camino. Es que mientras más colores tenga tu plato de comida, más sano es. Así mismo es. Y eso es lo que estoy aprendiendo a hacer ahorita. Miguel, muchísimas gracias. Te prometí una entrevista corta, no me quería exceder. Muchísimas gracias por el tiempo y dijiste muchas cosas que las tomé con pinzas. Son cosas increíbles que ya las había pensado desde el ámbito nutricional. Gracias por tu tiempo porque sé que estuvimos como pelota de ping-pong en un vaivén para poder realizar Ay, la sí. entrevista. Pero un placer, hermano. Muchas gracias.